Bueno, buenas tardes. Continuando con lo explicado por mis compañeros anteriormente con el mapa conceptual, les vengo a hablar acerca de los conceptos básicos, empezando por la definición del lenguaje formal, que es un lenguaje basado principalmente en símbolos y que estos símbolos son primitivos y sus reglas principalmente se encargan de buscar la unión de estos símbolos. Luego, pasamos a definiciones de otros términos como la de símbolo, que es una entidad abstracta de carácter indivisible, donde teniendo aquí unos ejemplos podemos ver que pueden ser letras o cifras, como por ejemplo ABC o el 1 y el 2. Luego pasamos al alfabeto, que es un conjunto finito no vacío de símbolos, es decir, siempre va a tener mínimo un símbolo dentro. Donde un ejemplo podemos ver, ya que hablamos de las letras y los números, un ejemplo del alfabeto podría ser el 1, 2, 3 y otro el ABC. Luego pasamos a una palabra o cadena, que es una secuencia de uniones de estos símbolos, como podrían ser, por ejemplo, el 1 y el 2, podría ser una palabra del ejemplo mostrado anteriormente. Bueno, continuando con la longitud de la palabra, tenemos que es el número de símbolos que contiene. Un ejemplo podemos ver aquí que de la palabra ABC, X igual a ABC, la longitud se define de esta forma, decimos que es 3. Luego, para representar una palabra o cadena vacía, es decir, que si la longitud es 0, lo hacemos de esta forma. Utilizando este símbolo, se sabe que es igual a 0. En una subpalabra es una subcadena de una palabra, es decir, se divide de una palabra. Por ejemplo, si tenemos la palabra ABCD, la podemos dividir en subpalabras como AB o ABC. Luego tenemos los términos prefijo y sufijo, donde el término prefijo es una subcadena formada desde el principio de la palabra y el término sufijo es una subcadena formada pero desde el final de la palabra. Aquí tenemos dos ejemplos donde la palabra puede ser W y el prefijo que se denomina X puede ser YW, porque Y iría antes de la palabra. Y el sufijo igualmente se representa con X, sería WY, porque iría después de la palabra. Luego tenemos otro término que son las potencias de un alfabeto, que es más fácil mostrarlo con un ejemplo que se utiliza con notación exponencial y tenemos unos ejemplos como este es el alfabeto original, el alfabeto a la 0 se convierte en una cadena vacía, en el alfabeto a la 1 se convierte en el mismo alfabeto original y el alfabeto a la 2 ya se empieza a extender, donde se puede ver que basados en el 0 y el 1 se puede sacar términos como 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Continuando con el mapa conceptual tenemos ahora las expresiones regulares, cuya definición es tipo de notación para la definición de los lenguajes, es decir, como la forma de distinguir estos lenguajes. Esto usando operadores que pueden ser de ciertos tipos como la unión, que aquí tenemos como un ejemplo que es L y M designada como L unido M es el conjunto de cadenas que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, la unión de todos los elementos de L y M. La concatenación es el conjunto de cadenas que se puede formar tomando cualquier cadena L y concatenándola con cualquier cadena de M. Es decir, pueden ser diferentes uniones de las cadenas que estén dentro de alguno de estos conjuntos. Luego tenemos la clausura, que de un lenguaje L se designa mediante L asterisco y representa un conjunto de cadenas que se pueden formar tomando cualquier número de cadenas de L. Es como coger diferentes cadenas que ya tenga L y formar más cadenas a partir de esto. Luego tenemos su construcción, que tenemos que el álgebra de las expresiones regulares sigue un patrón, es decir, todo esto se basa en patrones utilizando constantes variables que representan lenguajes y operadores para las tres operaciones mencionadas, que son la unión, la concatenación y la clausura. Entonces, a partir de esto podemos deducir que basados en esto se pueden formar diferentes expresiones regulares. En esto se basa todo más que todo en la unión, en la concatenación y la clausura. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.